¿Qué harías si una figura de autoridad te ordenara hacer algo que consideras incorrecto? La mayoría de las personas responde rápidamente: yo me negaría, yo no seguiría órdenes injustas, yo pensaría por mí mismo. Pero la historia y la psicología cuentan una historia muy diferente. En 1961, un psicólogo de la Universidad de Yale realizó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. Lo que descubrió fue tan inquietante que, décadas después, sigue siendo uno de los estudios más polémicos de la historia. Y la conclusión fue simple: la mayoría de nosotros obedecemos mucho más de lo que creemos. El origen del experimento. Después de la Segunda Guerra Mundial, millones de personas se hacían la misma pregunta: ¿cómo fue posible que tantas personas participaran en actos terribles simplemente porque recibían órdenes? Durante los juicios de Nuremberg, numerosos acusados repitieron la misma frase: solo cumplía órdenes. Muchos psicólogos pensaban que debía existir algo especial en esas personas. Quizás eran más crueles, quizás eran diferentes, quizás eran monstruos. Pero un joven psicólogo llamado Stanley Milgram tenía otra hipótesis. Tal vez el problema no eran ellos. Tal vez el problema era algo que existía dentro de todos nosotros. El experimento. Milgram reclutó hombres comunes mediante anuncios en periódicos, profesores, vendedores, contables, trabajadores corrientes, personas exactamente como tú o como yo. Cuando llegaban al laboratorio, se les explicaba que participarían en un estudio sobre aprendizaje y memoria. Había 3 personas en la sala: el investigador, el participante y otro supuesto voluntario. Lo que los participantes no sabían era que ese segundo voluntario formaba parte del experimento. Todo estaba cuidadosamente preparado. El participante recibía el papel de profesor y el supuesto voluntario sería el alumno. La tarea parecía sencilla. Cada vez que el supuesto alumno cometiera un error, el profesor debía administrarle una descarga eléctrica. 15 voltios, 30 voltios, 45 voltios, y así sucesivamente. Lo que nadie sabía era que las descargas eran falsas. El alumno no recibía electricidad alguna, pero el participante sí creía que eran reales. Y ahí comenzaba la verdadera prueba. A medida que aumentaba el voltaje, el supuesto alumno comenzaba a quejarse. Primero eran pequeños gemidos, luego gritos, después súplicas desesperadas. Me duele, quiero salir, tengo problemas cardíacos. La mayoría de las personas piensa que en ese momento cualquiera se detendría, pero ocurrió algo inesperado. Cuando los participantes dudaban, el investigador pronunciaba frases simples. Por favor, continúe. El experimento requiere que continúe. Es absolutamente esencial que continúe. Nada más. Sin amenazas, sin violencia, solo con tono de autoridad. Antes del experimento, Milgram preguntó a expertos qué esperaban encontrar. La mayoría respondió que solo una pequeña minoría llegaría hasta el final. La realidad fue mucho más perturbadora. Aproximadamente el 65% de los participantes continuó hasta el máximo nivel de descarga, 450 voltios.
Muchos estaban nerviosos, sudaban, temblaban. Algunos reían por ansiedad, otros suplicaban detenerse, pero continuaban, no porque fueran crueles, sino porque alguien con autoridad les había dicho que siguieran. El verdadero descubrimiento de Milgram no fue que las personas sean malas, fue algo mucho más inquietante. Las personas normales pueden hacer cosas extraordinariamente dañinas cuando sienten que la responsabilidad pertenece a otra persona. Cuando una autoridad toma el control, nuestra mente cambia. Dejamos de preguntarnos, ¿es correcto? Y empezamos a preguntarnos, ¿debo obedecer? Ese cambio psicológico ocurre más a menudo de lo que imaginamos, en empresas, gobiernos, relaciones personales, grupos sociales y en ocasiones, incluso en nuestra propia familia. La próxima vez que escuches, solo seguía instrucciones. Todos lo hacían. Era mi trabajo. Recuerda este experimento, porque la obediencia rara vez aparece disfrazada de maldad. Normalmente aparece disfrazada de normalidad. La pregunta no es si tú habrías obedecido en el laboratorio de Yale. La verdadera pregunta es, ¿a quién estás obedeciendo hoy sin darte cuenta? Déjame tu respuesta en los comentarios.